Francisco Villa jugó un papel sumamente importante a lo largo de todo el movimiento revolucionario en México. Es importante recordar sus principales batallas que fueron definitorias. En primer lugar, la toma de Ciudad Juárez, el 10 de mayo de 1911, junto con Pascual Orozco. Debido a la toma de esta ciudad fronteriza, se firmaron posteriormente los tratados de Ciudad Juárez, mediante los cuales aceptó renunciar Porfirio Díaz. Se lograba así el primer gran objetivo de la revolución, el derrocamiento de la dictadura de Porfirio Díaz. Posteriormente, durante el gobierno de Francisco I. Madero, Francisco Villa se mantuvo leal y luchó contra las fuerzas insurrectas de Pascual Orozco, quien, al sentirse hecho a un lado, luchó contra el gobierno maderista. Posteriormente, en el año de 1913, se da la escena trágica, en la cual muere asesinado Francisco I. Madero y José Mariano Suárez. Inicia una nueva etapa de la Revolución Mexicana, que en este caso irá contra el gobierno de Victoriano Huerta. Este es el momento más glorioso de Francisco Villa, en el que logra formar su famosa División del Norte, la cual se va a hacer famosa por muchas de sus batallas, en especial por la toma de Zacatecas del 23 de junio de 1914, que se considera como la batalla más importante que dio el triunfo al movimiento revolucionario. Después se dio lo que se ha llamado la Guerra de Facciones. Esa lucha que se dio entre los diferentes grupos revolucionarios. Francisco Villa logró una alianza con Emiliano Zapata mediante el Pacto de Xochimilco, el 4 de diciembre de 1914. Sin embargo, fue una relación efímera. Francisco Villa perdió en el mes de abril de 1915 en Celaya. Felipe Ángeles le había aconsejado a Francisco Villa que lo mejor era esperar al enemigo en el norte del país, donde Francisco Villa era imbatible. Villa no tomó en cuenta esta sugerencia y aceptó luchar en el Bajío, con resultados desastrosos. Las batallas de Celaya le dieron el triunfo al bando constitucionalista, con lo cual quedaba definido el movimiento revolucionario. En 1916, en un intento por volver a tener el control del país y a la vez de vengarse de Estados Unidos, Francisco Villa atacó la población de Columbus, en Estados Unidos. Esto generó conflictos entre el gobierno estadounidense y el gobierno de Venustiano Carranza, quien tuvo que autorizar que entraran fuerzas estadounidenses en la llamada expedición punitiva, que tenían como objetivo atrapar a Villa. Sin embargo, esta expedición fracasó rotundamente y Villa siguió luchando como guerrillero en el norte del país. Villa tiene un ligero repunte en los años de 1917 y 1918. Sin embargo, poco a poco su poder militar fue mermando
final, en 1920, decidió aceptar la propuesta del presidente Adolfo de la Huerta y entregó las armas y se retiró a la hacienda de Canutillo en Durango. Debido a que el gobierno consideraba a Villa un personaje peligroso que tarde o temprano se rebelaría, fue mandado a asesinar en 1923 y se considera que su asesino intelectual fue Plutarco Elías Calles. En síntesis, Francisco Villa fue un personaje emblemático de la Revolución Mexicana. Francisco Villa jugó un papel sumamente importante a lo largo de la Revolución Mexicana y que sus triunfos militares y sus derrotas le dieron dirección, cauce al movimiento social más importante en México en el siglo XX. Muchas gracias.